Seguro les ha pasado que al usar una IA como ChatGPT sienten que están hablando con, no sé, algo casi mágico, ¿verdad? Estos modelos de lenguaje extensos, o LLMs, están cambiando las reglas del juego, y en este análisis vamos a levantar el telón. Vamos a descubrir cómo funcionan de verdad y, más importante aún, cómo podemos hablarles para conseguir resultados que de verdad nos dejen con la boca abierta. Esta frase, de un ingeniero que fue pionero en los modelos que se convertirían en GitHub Copilot, captura ese sentimiento a la perfección. Es esa sensación de que lo que parecía imposible, de repente, ya no lo es. Pero, como en todo buen truco de magia, el secreto no es realmente magia. Es una técnica brillante, y estamos a punto de descubrirla. Pensemos en el caso de John, un programador que se puso el reto de escribir código bastante complejo en Rust, un lenguaje que no conocía. Usando un asistente de IA, no solo lo consiguió, sino que hizo en minutos un trabajo de horas. El momento clave, el que de verdad te deja pensando, fue cuando la IA, de la nada, generó 30 líneas de código perfecto. Él mismo dijo que se quedó, literalmente, sin aliento. Y claro, esa experiencia nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Porque esto no es una fuerza mística, no, es tecnología, con reglas y patrones. Entender esas reglas es lo que nos permite pasar de ser simples espectadores asombrados a ser los directores del espectáculo. Bien, vamos a meternos de lleno con el primer gran secreto. Y puede que suene un poco, no sé, contradictorio, viendo lo complejas que son las respuestas que dan. Pero en el fondo, lo que hace un LLM es sorprendentemente simple. Y aquí está, el truco fundamental. Un modelo de lenguaje extenso es, en esencia, un motor de predicción, pero ultra sofisticado. Imaginen, lo entrenaron con una cantidad de texto que ni nos podemos imaginar, y su única tarea es adivinar cuál es la palabra más probable que sigue. Bueno, en realidad predice el siguiente token, que puede ser una palabra o un pedacito de ella. Y repite esto una y otra vez. Y de repente, ¡pum!, tienes párrafos, código y conversaciones que tienen todo el sentido del mundo. Claro, esto nos lleva a un concepto clave, la alucinación. Piénsenlo, si la única misión del modelo es dar la siguiente palabra más probable, siempre te va a dar una respuesta. No tiene la capacidad de decir, no sé. Simplemente construye lo que estadísticamente se ve bien, aunque sea totalmente inventado. Y este experimento lo deja clarísimo. Le pidieron la fuente de un podcast, y la IA generó una URL que se veía perfecta. El formato, el nombre del sitio, todo parecía real, pero el enlace no existía, era falso. Para el modelo, esa cadena de texto era simplemente la continuación más lógica, sin importarle en lo más mínimo si era verdad o no. Ok, entonces, si solo predicen palabras, ¿cómo pasamos de algo que simplemente repite patrones a un asistente súper útil como ChatGPT? Bueno, aquí es donde entra la magia del entrenamiento y el ajuste fino. Veamos esta diferencia, porque es gigante. Si le preguntamos a un modelo base, uno sin refinar, sobre un plato con pollo, lo más seguro es que siga el patrón y nos devuelva más preguntas parecidas. Pero un modelo alineado, ese entiende la intención. Sabe que no queremos más preguntas, lo que queremos es una receta. ¡Una receta! Este proceso se llama alineación, y la meta es ajustar cómo se comporta el modelo siguiendo 3 principios básicos, las 3 H en inglés. Ser helpful, o sea, útil, que siga instrucciones, ser honest, honesto, que no se invente las cosas, y ser harmless, inofensivo, que sus respuestas sean seguras. Básicamente es el filtro de seguridad y de sentido común que se le pone encima al motor de predicción. Y esto lo logran con un proceso que suena complicado, RLHF, pero en realidad funciona en 3 pasos. Primero, unos humanos le dan al modelo ejemplos de conversaciones ideales, como para que aprenda. Segundo, esos mismos humanos califican varias respuestas de la IA, entrenando una especie de modelo juez, para que sepa qué es una buena respuesta. Y finalmente la IA principal se pone a practicar, y cada vez que da una respuesta que le gusta al juez, recibe una recompensa. Así aprende a ser cada vez más útil. Pero aquí hay un problema. El conocimiento de la IA está como congelado en el tiempo. Se limita a los datos con los que la entrenaron. Y para eso está RAG. Es como darle a la IA acceso a una biblioteca, pero en tiempo real.
Antes de responder, busca en documentos externos, noticias del día, bases de datos privadas, lo que sea, y usa esa información fresca para dar una respuesta mucho más precisa y actualizada. Ok, ya sabemos cómo funciona la máquina por dentro. Ahora viene la parte divertida, aprender a ser el mago. Y aquí es donde la ingeniería de prompts nos da el poder para dirigir a la IA a donde queramos. El concepto clave es este, y me encanta el nombre, el principio de Caperucita Roja. La idea es súper simple. Si quieres que la IA te dé un resultado que esperas, tienes que guiarla por un camino que ya conozca. O sea, estructura tu petición como un tipo de documento que seguro ha visto miles de veces en su entrenamiento. Un guión, un informe, un problema de tarea, algo familiar. Miren esta comparación, es brutal. Una pregunta simple como ¿debería viajar a Pyongyang? Te da una respuesta genérica y hasta un poco peligrosa, ¿no? Pero fíjense en el prompt efectivo. Le da a la IA un rol, un contexto clarísimo con datos específicos y, lo más importante, un formato de problema y solución. Esto obliga a la IA a razonar con la información que le diste y al final te da una respuesta mucho más pensada, más matizada y sobre todo más responsable. Dominar estos principios es la clave de todo. Se trata de ser súper específico, de darle contexto y ejemplos claros. Asignarle un rol a la IA, como actúa como un experto en viajes, o pedirle que piense paso a paso antes de soltar la respuesta, puede cambiar el resultado de la noche a la mañana. Cada uno de estos puntos le quita ambigüedad al asunto y la calidad de la respuesta se dispara. Y ojo que esto es solo el comienzo. Estos principios no son solo para chatear. Son, literalmente, los ladrillos con los que se están construyendo sistemas de IA muchísimo más complejos. Veamos este ejemplo. Alguien le pide a una IA que dibuje un pirata. La primera versión, bueno, está bien. Pero luego, a través de la conversación, lo va refinando. Le faltan las 2 piernas, ponle unos pantalones. Esto ya no es solo preguntar y responder. Esto es una colaboración creativa. Es un diálogo para ir construyendo algo nuevo juntos. Y esa es la gran revelación de todo esto. Ese simple acto de escribir un buen prompt es la base de todo lo que viene. Da igual si estamos pidiendo una receta o construyendo un agente de IA que pueda reservar vuelos y manejar calendarios. Los principios de fondo, instrucción, contexto y ejemplos son exactamente los mismos. Así que, ya lo vimos. La IA no es magia, es una herramienta increíblemente potente que se basa en predecir y en cómo la entrenamos. Ahora que el truco está revelado y que las herramientas están sobre la mesa, la única pregunta que queda es, ¿qué vamos a construir con ellas?